Enrique, yo camino a la santidad. Sí, estás en el programa del venerable Enrique Yo, donde en Radio Amadeus 91.1. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Me imagino que con muchas ideas para transmitirnos a nosotros y que podamos conocerte y que podamos saber también cuáles son tus propuestas que tenés para dejarnos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Tenés propuestas? Mandalas al 11 30 98 1000. Nosotros vamos a estar escuchándolas y te vamos a estar convocando. Si tenés propuestas, al 11 30 98 1000. Es muy importante. Por ahí los psicólogos los subrayan, pero tendríamos que subrayarlos todos, porque ese trato y ese diálogo y esa comprensión realmente mejora la calidad de vida de todos. Y a veces uno está pensando más en otras cosas y entonces se descuida este aspecto familiar. Fortalece mucho a los hijos sentirse así, escuchados, lo sé deliberadamente, porque ahora leyendo todos sus pensamientos y todo lo que él escribió, veo que él sabía que eso era un camino de santidad y que también era un camino que facilitaba la convivencia, porque no solo en la fábrica, a veces es como que no se valora el rol de esposo, de padre de familia, de madre de familia. Y así Sara Yo de Crito, hija de Enrique, nos contaban lo importante que era para Enrique comunicarse, lo importante que era transmitir todos sus pensamientos. ¿Dónde podés encontrar más sobre la vida del venerable Enrique Yo? En la página oficial www.enriqueyo.com. Y si no, también tenés las redes sociales, en Instagram y en Facebook, también en YouTube, en Enrique Yo Oficial. Enrique es venerado en todo el mundo. Cada vez más países transmiten ese sentimiento de fe, de espíritu, de seguir la vida y poder transmitir los pensamientos de Enrique Yo dentro de su cultura, dentro de las empresas de cada uno de los países. En este caso estuvimos viendo material para compartir con ustedes y tenemos los amigos de Perú, que son seguidores fieles de Enrique Yo, hicieron esta obra magnífica del repertorio de Enrique Yo en un tango. En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique valiente, padre de 9 marinos creyente, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor. ¡Qué hermosa letra! ¡Qué hermosa letra! Agradecemos. Se llama, lo pueden encontrar el tango en YouTube. Es un reel. Y es un reel creado por Chispas y Rayos 2007 de Perú. Maravilloso. Un aplauso desde el corazón y el sentimiento que le tenemos, el gran amor a Enrique Yo. ¿Y qué tal si escuchamos de la palabra de los jóvenes qué piensan de Enrique Yo? Vamos a escuchar primero a Nieves Bellic, que es socia de ACDE, Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa, fundada
por el venerable Enrique. Enrique, cada vez que alguien entraba a su despacho, a su escritorio, Enrique guardaba todos los papeles en los que estaba trabajando, los guardaba en el cajón para tener atención completa en lo que iba a hablar con la persona con la que interactuaba. Y me imagino que los empresarios en esa época tampoco harían lo mismo, ¿no? Tendrían la misma actitud. Pero bueno, Enrique tomaba esta actitud, ¿no? De entregarse completamente. Y escuchamos a otros de los jóvenes, a Ignacio García Suárez, también socio de ACDE. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Enrique había sido un hombre que de alguna forma había logrado tumbar ese muro que separaba el sector empresarial del sector sindical. Podemos ver en el testimonio de su vida que pretendía que el trabajo fuese un medio de santificación, un medio por el cual la persona que trabajase pudiese acercarse un poco más a Dios. Enrique no perdió oportunidad para mostrar lo preocupado que estaba por el prójimo. Las bienaventuranzas y Enrique Yo. Vamos a escuchar a Amale Crito, una de las nietas de Enrique. Escribió 2 libros sobre Enrique Yo, por eso yo decía, bueno, Sarita tiene que estar porque sabe muchísimo. Bueno, y hoy pensando un poco en qué contar de Enrique Yo a los empresarios, él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y es tan rico, tan amplio que lo que pensábamos con Marcelo es detenernos en uno de esos escritos, que es el de las bienaventuranzas, y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro, Y viviendo con alegría, que publicó también, está publicado también todo online, uno puede acceder a estos libros, después le podemos pasar a Marcelo para todos los que quieran acceder a estos libros y poder leer todas estas cosas. Si querés, Marcelo, no sé si querés compartir vos o querés que compartas yo. Yo comparto y vos me vas diciendo, para liberarte, me vas diciendo cuando querés que pase de slide. Genio, buenísimo. Vamos a entonces. Bueno, como les comentaba, Enrique escribe en Dominar la Tierra sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas. Teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar obviamente la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a un puerto tiene que tener un plan para lograrlo, una estrategia y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos y para el mundo empresariado, Enrique lo escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra. Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre después leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo, por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas, sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bueno, sobre la primera bienaventuranza, que es, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran,
bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica, vestido como uno más, y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común, y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo. Y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo o contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería, y de hecho él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique, yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Neri Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigolot, dice: Enrique, yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Bueno, acá dos testimonios. Todos los testimonios que voy a leer van a ser testimonios de gente de la empresa, pares, empleados de la empresa Rigolot, donde estuvo tanto tiempo. Vamos, si quieren, a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza sobre la que escribe, que son las 8 bienaventuranzas, es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y Enrique dice que esta virtud de la mansedumbre es la más necesaria para el empresario. Es tener esa calma interior, el autodominio para ponernos al servicio de los demás, que no significa ser pasivos. Y dice textualmente: la mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos, calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza. Que veamos en el prójimo al Hijo del Padre común, y por lo tanto que los respetemos. Y acá, en esto de ver al prójimo como hijo de Dios, habla también de ver las posibilidades de los hombres, ver el plan de Dios, de uno mismo y de los demás. Entonces también es esto de descubrir todo lo bueno que tienen todos los hijos de Dios. Y acá, por ejemplo, también habla de Enrique, de contener la irritación, evitar ser severos, evitar ser aireados, orgullosos, y dice tratar de ser humildes, ser como los demás necesitamos que seamos. Acá uno de los testimonios de Paul Edin, donde nos dice que hubo una oportunidad, un problema serio en poner en marcha un nuevo sistema de producción continua, y que elaboraban artículos que no salían según las exigencias del cliente y los tuvieron que tirar. Y Enrique, en vez de irritarse, enojarse,
hizo una peregrinación a Luján y parece que se solucionó finalmente, pero cómo atravesaba su fe, toda su actividad, incluso ante las dificultades. Bueno, un testimonio. Vamos, si les parece, a la segunda, a la tercera. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Enrique habla de este llanto, no como un llanto egoísta por conseguir lo que uno quiere, como un niño, sino del llanto del que siente las consecuencias del pecado en uno mismo y en los demás. Y él acá habla de los sufrimientos que nos causan las imperfecciones del otro, pero escribe que el desafío es que ese dolor, ese sufrimiento que nos causan estas imperfecciones, se llenen de amor, se llenen de esa mirada que nos da el Señor. Que no despreciemos ni idolatremos a nadie, que percibamos que Dios quiere hacer surgir un bien de allí donde abunda la miseria. Entonces, Enrique nos muestra que tiene una apertura al que sufre, una empatía, una escucha atenta, y que está abierto a los demás a pesar de todos los problemas y todos los defectos de uno. Y que esto de llorar con los que lloran, estar agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder servir y de consolar. Acá él habla también como cuando manda al Paráclito, al Espíritu Santo, de cómo consolar a los demás con una, con una fortaleza que va más allá de una aspirina. Esto es lo que nos dice ellos, una fortaleza que sea más fuerte. Y acá nos dice, cuanto más auténticamente hombre-empresa sea, más contactos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá como consecuencia. Pero que ello no nos debe frenar en nuestra acción, que a veces estos sufrimientos hacen que el empresario se frene y que diga, bueno, yo ya no puedo más, ya no quiero más, que todo lo contrario, que acá vean la oportunidad que nos da Dios de servirlo. Sufrir con el otro, por el otro y a causa del otro, y ayudar a que el otro sufra menos. Acá, Enrique, en los testimonios vemos que da una palabra de aliento, que los escuchaba con paciencia y con atención, que algunos sufrimientos, en vez de estar él pensando en los sufrimientos que él tenía, estaba consolando a los otros. Preguntaba a cada uno por su familia y estaba disponible para los demás. Juan Cabo, el primer postulador, dice, lo veían como un líder porque tenía siempre una palabra de aliento para los demás. Bueno, si quieren vamos a la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Enrique escribe que si solo buscáramos defender nuestros propios derechos, no solo no seremos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seremos frustrados. Acá él es muy claro que justamente el buscar el bien de los otros, el bien común, ayuda y acarrea los bienes particulares, y que por el contrario, el buscar el bien particular lo único que va a hacer es frustrar el bien de uno y de los demás. Y nos dice que esta bienaventuranza nos anima ante tantas dificultades que tienen los empresarios, nos anima a satisfacer las exigencias de la justicia, y que no nos preocupemos por la magnitud de las injusticias, de la tarea, de las dificultades, sino por la magnitud del amor con que procuremos llevar esa porción que nos corresponde a nosotros como empresarios. Acá hay un testimonio de Darío Casinelli que cuenta que en un momento de crisis, donde faltaba trabajo, estaban discutiendo cómo resolver, y él le plantea a Enrique encender un horno que estaba parado y hacer un vidrio de estos más baratos para salir y destruir la competencia, fundir la competencia y defender la fábrica. Y Enrique les dice, ¿y esa gente se queda sin trabajo? Enrique le dice que piense en la comunidad, los que van a quedar sin trabajo, que eso no le iba a hacer bien a ellos tampoco, ni a la empresa. Y a la larga, esa empresa que iban a fundir resultó ser la que hoy terminó comprando Rigoló. Como el bien, sin que él sepa, hoy hizo que Rigoló siga existiendo, porque esa empresa que se iban a fundir, que era la que hacía las botellas verdes, es la que hoy está como dueña de Rigoló. Después hay un testimonio de Adelina, que ella cuenta que estaba embarazada y le habían dicho que le iban a dar los meses, pero no le iban a pagar.
y Enrique le dijo, bueno, yo voy a hablar, no se preocupe. Le llamó la atención que venga Adelina a verla en vez de en la fábrica, lo vaya a ver a Buenos Aires, y dijo que le ponían como un cerco y no le dejaban ir a verlo. Entonces Enrique llama al jefe, ¿no? Y ella después cuenta que le dieron un aumento con un sueldo de 500 pesos, que en ese momento le alcanzaba para el alquiler de la casa, la luz y el gas, y que ese mismo jueves le dice Adelina, el jefe de Adelina le dice, ¿qué lío armaste? Enrique yo juntó a todos los jefes en el parque y les dijo que no quería que se cometieran injusticias con los empleados. Así que él trabajaba muchísimo para que haya justicia y que todos sean reconocidos. Qué importante lo que va destacando Malescrito de las bienaventuranzas de Enrique Yo. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son las enseñanzas que Jesús nos dio en el Sermón de la Montaña. Estas nos muestran el camino a la felicidad. Son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad.